Bueno, hermanos, hermanas, gloria al Señor que podemos alabarle, estar juntos. Y vamos a continuar escalando el Everest del Apocalipsis, un Everest glorioso que nos va llevando a las visiones que tenemos cuando escalamos una montaña, ¿no? Nunca escalé montañas muy altas, pero algunas menos altas las hemos escalado, no sin riesgo de muerte. No porque sea dificultosa, sino por lo dificultoso que es nuestro cuerpo. Pero gloria a Dios que después podemos tener esas visiones maravillosas, ¿no? Desde las montañas. Y así también en la palabra del Señor muchas veces nos cuesta escalar las doctrinas por nuestro pecado, por nuestra falta de entendimiento, pero cuando por medio del Espíritu Santo nos son iluminadas, vemos estos paisajes eternos tan gloriosos que sirven para una vida. Nos deleitan para una vida. Espero que sea así también para ustedes. Sé que creo todos aquí es así. Vamos a orar y vamos a continuar en el capítulo 11 de Apocalipsis. Gracias, Señor, que podamos estar aquí. De verdad, Señor, si no fuera por ti, quién sabe dónde andaríamos, pero seguramente estaríamos perdidos, estaríamos sin esperanza, sin paz, sin certezas. Pero en ti, Señor, lo tenemos todo. Tenemos esperanza, tenemos la paz, tenemos certezas, además tenemos el gozo, Padre. El gozo de la salvación y el gozo de la certeza eterna. La esperanza de la manifestación del Señor Jesucristo en gloria, que será nuestra liberación completa y eterna. La redención visible de tu pueblo para siempre, Señor. Y nos gozamos en esto. Ayúdanos que esta visión, esta fotografía de la eternidad futura, sea lo que empuje nuestras vidas cada día, Señor. Recordando la cruz, pero también viendo al Rey de Reyes, que reina y reinará por siempre, que vendrá y que hará justicia y traerá liberación a su pueblo. Así como hablaba Diego, lo trajo al pueblo de Israel de Egipto, lo traerá para nosotros en la eternidad, Señor. Bendícenos en esta hora y guíanos, préndenos de las manos por el Espíritu Santo y guíanos a la revelación de las verdades eternas y a cambiar nuestras almas y nuestras vidas. En nombre de Jesucristo, amén. Estamos en Apocalipsis capítulo 11, seguimos una vez más y el título de la predicación de hoy es La manifestación del reino de Cristo en gloria. Estamos en Apocalipsis 11, versículo 15. En el libro de Apocalipsis, es decir, si vamos a ver el bosquejo del libro, esperen que me preparo acá todas las notas, ahí está. Si vamos a ver el bosquejo del libro, nos encontramos a punto o ahora va a sonar la séptima trompeta. Estamos cuando terminó el segundo ay y tenemos un interludio entre el segundo ay y el tercer ay. Esto lo hablo para los estudiosos, ¿no? Estamos ahí, va a tocar ahora el ángel la séptima trompeta. Según el modo en que yo interpreto Apocalipsis, el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, rapto sería algo secreto y no es secreto, es un arrebatamiento visible, ha apenas acontecido. Estamos ahí. La iglesia de todos los tiempos, los muertos en Cristo han sido resucitados y glorificados en las nubes. Los que estén viviendo en ese tiempo han sido levantados y glorificados y transformados. Y todos ahora están en la nube del Señor viniendo hacia la tierra. Pero también vemos que esto desencadena eventos celestiales, que no por eso dejan de ser visibles. Son visibles, son físicos en una manera, en una dimensión que nosotros desconocemos, la espiritual, pero visibles a los ojos espirituales. Y ahora vamos a ver la manifestación del reino de Cristo en gloria, que se manifiesta viniendo en las nubes con los ángeles de su poder,
que se manifiesta en el arrebatamiento y levantamiento de la iglesia y que se va a manifestar en la ira de Dios derramada en la destrucción final de los impíos, que vendrán destruida la tierra, muertos todos los seres humanos que estén viviendo en la tierra, y también sucede en ese momento, poquito después podríamos decir, en el orden de los eventos, sin dar un tiempo, sucede, el volver a meter las almas de los incrédulos que están esperando el juicio final dentro de un cuerpo preparado para la condenación eterna. Porque así como los cristianos tendremos cuerpos para gloria, glorificados, los impíos, los incrédulos de todos los tiempos, sean los que mueran en el juicio final, con la destrucción total de la tierra y del sistema solar y no sabemos de cuánto más, que los que hayan muerto antes y están esperando el juicio en el infierno, se unirán a sus cuerpos, un nuevo cuerpo que será un cuerpo de deshonra preparado para la eternidad bajo la ira de Dios. Y en ese cuerpo serán lanzados al lago de fuego. ¿Está bien? No sé si alguna vez lo estudiaron esto, pero pueden estudiarlo. Así funciona según las Escrituras. Ahora, nos encontramos antes de la séptima trompeta, la destrucción final de todo, antes de lo que la Biblia llama el día de la ira del Cordero, pero ahora no vamos a ver ese evento del día de la ira. Ahora vamos a ver la parte celestial de la manifestación del reino de Cristo en gloria. Leemos los versículos que hoy nos tocan. En algunas Biblias los separa bien ahí, porque de verdad es como que empieza otro evento. Aquí le pone un título, no sé si la Biblia que ustedes tienen tiene un título. Saben que los títulos no son inspirados, no estaban en los originales, pero nos sirven a nosotros para tener una idea. Cuando Pablo, Juan escribían los libros no le ponían estos títulos. Eso nos sirve a nosotros. Como así también tampoco estaban los capítulos ni los versículos. Nos sirve a nosotros, ¿no? Para encontrarlo más rápido. Pero muchas veces los títulos, los capítulos, los versículos nos distraen de ver el contexto. Por ejemplo, hoy vamos a ver que en la traducción Reina Valera hay un error de traducción. Que en la versión textual no está. Después se los voy a explicar. Y van a ver qué interesantes, ¿no? Leemos de capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, en el cielo, grandes voces, griterío ordenado de gozo en el cielo, que dicen, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. Este que has de venir no está en los originales, ese es un error de traducción. Pues lo vamos a ver. En la textual no van a encontrar que has de venir. Dice, el que eras y que eres. Después lo vamos a explicar eso, ¿no? Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Nos tomamos una pausa de lo que está pasando en la tierra. El segundo ha venido, el sistema mundial ha sido destrozado, el sistema financiero, el sistema de defensa interplanetaria ha sido destrozado, ha sucedido una catástrofe a nivel mundial que los hombres han visto a Jesucristo viniendo en gloria,
han visto que la iglesia ha sido levantada, comprenden que no tienen más esperanza, que le han dado la espalda por siempre al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Lo único que les queda es pedirle a las rocas, como vemos en los profetas y en otro lugar de Apocalipsis, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel, de la ira del Cordero. Esto es lo que está pasando en el mundo. El mundo ha sido conmovido planetariamente, gravitacionalmente, sacudido. Como cuando sacudimos el shake del McDonald's. Dios ha sacudido la tierra. El mundo está de frente a la realidad cumplida. El reino de Dios ha sido manifestado. Le dice Pablo a Tito que nosotros aguardamos la esperanza, ¿se acuerdan? Gloriosa, la manifestación de nuestro gran Dios Jesucristo, ¿no? Esto es lo que estamos esperando, hermanos. Esta es nuestra esperanza bienaventurada, le llama Pablo, que es la manifestación del reino de Cristo en gloria. Lo digo de nuevo, lo dije la otra vez. No soy un loco y esto no es una fábula. Esto será literal. Así sucederá. Podemos discutir sobre el orden, algunos creen antes, después, pero que esto va a pasar, va a pasar. Así que tenemos que estar preparados. Este es el glorioso momento, una ventana hacia el momento más grandioso de la historia humana. Es la manifestación pública, visible, irresistible y definitiva del reino de Jesucristo, del reino de Dios. Este pasaje es el clímax de las trompetas. Este responde a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Venga tu reino. Aquí el reino está viniendo con poder. Es el eco. Es la consumación de toda esperanza cristiana de todos los tiempos. No es una visión vaga, simbólica. Esto es un anuncio profético de algo real y venidero. De algo tan palpable como tus mismas manos. Estos nos declaran, estos versículos, que el Cristo que murió, resucitó y ascendió, reinará visiblemente delante de todas las naciones y toda oposición será silenciada. Y el cielo, hermanos, estalla en adoración. La eternidad rompe el silencio. Los ancianos que representan al pueblo de Dios redimido de todos los tiempos, la iglesia, 12 ancianos por 12 tribus de Israel, 12 por 12 apóstoles, los hijos de Dios de todos los tiempos, se levantan y adoran y se postran y cantan. El cielo proclama la victoria. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. El reino se ha manifestado, la justicia ha vencido, Dios ha vencido, siempre había vencido, pero ahora está manifestado. Todo ojo lo puede ver. Todo ser que alguna vez ha nacido de mujer lo ha visto, y los abortivos también. Y el cielo adora. El cielo canta. El cielo se goza. El cielo no se frena en su adoración como a veces nos frenamos aquí en la tierra por nuestros problemas, por nuestras enfermedades, por nuestras dificultades, por nuestros pecados. El cielo estalla, 100% adoración. Delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Primer punto, el reino de Cristo se manifiesta claramente en su pleno dominio. Fíjense en lo que dicen. Dicen voces, grandes voces en el cielo, versículo 15. ¿Qué decían? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hermano, quiero tomarme una paréntesis ahora para tocar un temita que es muy difundido en la Biblia y muy poco conocido por los cristianos. Ustedes conocen la frase el reino de Dios. ¿Alguna vez se preguntaron qué significa? O sea, ¿podrían definirme el concepto qué significa el reino de Dios? Porque está por todos lados en la Biblia, ¿eh?
Muy bien, en los evangelios vemos cuando llega Cristo que dice, el reino de Dios se ha acercado. Pero el reino de Dios no comienza ahí ni termina ahí. ¿Qué es el reino de Dios? Yo sé que algunos acá estudiosos lo han estudiado, lo saben muy bien, y se callan para no pasar de soberbios, y no quieren humillar a los otros que no lo saben. Pero es importante que conozcamos, al menos, no estoy definiendo ahora como un teólogo, perdónenme si me equivoco, Gastón, Génesis. El reino de Dios, podríamos definirlo para hacerlo muy simple, es el dominio soberano de Dios sobre todas las criaturas. Normalmente en la teología se lo estudia bajo el dominio de Dios en lo que nosotros conocemos en la tierra, pero en realidad el reino de Dios abarca también sobre los ángeles, los demonios, tiene que ver con esto. Y la Biblia tiene un modo de interpretarse que es a través de estudiar el reino de Dios en toda la Biblia. Por ejemplo, podemos decir que en el reino de Edén, Dios estaba reinando totalmente sobre la humanidad, sobre la tierra. Podríamos decir que el jardín de Edén era un templo, porque allí el hombre tenía perfecta comunión antes de pecar con Dios. Era un templo en el cual Dios estaba, hablaba con el hombre antes del pecado. El hombre peca. ¿Está bien? Y ahí vemos que aparentemente el reino de Dios cesa, no es que cesa, pero a través del pecado el hombre obstaculiza, digamos, el reinado de Dios. Entonces el reinado de Dios, podemos decir, cuando hablamos del reino de Dios, es el dominio de Dios a través de toda la historia. Vamos a hacerlo desde el punto de vista de la tierra y de los seres humanos. De toda la historia Dios manifiesta su reinado en algunas maneras, pero Él está siempre en control. Es el gobierno soberano de Dios que avanza en el mundo por medio de Cristo. El reino es el reinado de Dios, que no es lo mismo que la iglesia, porque la iglesia es el reinado de Dios sobre los escogidos de todos los tiempos. Podríamos decir que la iglesia es el pueblo del reino. El reino de Dios es más amplio en su concepto porque abarca también los enemigos. Abarca también los que están bajo la ira. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Es importante comprender el reino de Dios. Es el gobierno soberano de Dios sobre toda la creación, manifestado de manera especial, y esto después vamos a llegar, en la redención por medio de Jesucristo, y que llegará a su consumación final con lo que estamos viendo hoy, la segunda venida del Señor Jesucristo. El reino, y esto es muy interesante y se lo dejo para que lo estudien, tienen tres dimensiones. El reino ya inaugurado, ¿está bien? ¿Cuál es la segunda? El reino progresivo, todavía no consumado, y luego el reino consumado, que es lo que estamos viendo hoy. La plenitud futura, que ocurrirá cuando Jesús vuelva. Es muy importante manejar estos conceptos para cuando ustedes lean la Biblia, porque aún para la interpretación es muy interesante. Fíjense en que el reino de Dios, se encuentra este concepto en toda la Biblia, comienza en el mismo Génesis. Dios crea todas las cosas por la palabra de su poder. Él es el rey soberano. Adán y Eva reciben autoridad como virreyes o representantes del rey. El jardín de Edén es el primer templo reino, donde Dios habita con su pueblo. Y luego vemos la caída. Y después de la caída Dios promete restaurar su reino. Viene el protoevangelio en Génesis 3:15. La simiente aplastará a la serpiente. Y esta es una promesa real, un anuncio de la venida del Rey verdadero, de Jesucristo. Luego vemos el reino prometido en los patriarcas. Dios va a Abraham y le dice, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Y de lo que está hablando es de Cristo y de la iglesia. Sí, hay una descendencia de Abraham que es el pueblo de Israel terrenal, pero eso es una figura de Cristo y de la iglesia. Una descendencia real, una nación bajo el gobierno de Dios en medio de todas las naciones humanas. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Después vemos el reino en el Éxodo, Dios como Salvador, lo que hablaba hoy Diego. Dios saca a Israel de Egipto y Él se presenta como un rey guerrero que abre el mar, que manda las plagas, que hace morir a todos los egipcios en el mar, a los que lo seguían, que después le va abriendo camino en el desierto al pueblo, que le pone una nube que lo cubre,
del calor, o el fuego que los cubre en la noche de los animales y del frío, maná que cae del cielo, codornices cuando tienen hambre de carne. O sea, el Señor demuestra su reinado total y absoluto a través de sus obras con el pueblo de Israel, sacándolo de Egipto. Y Dios hace un pueblo para sí, guiado por una ley, un reino teocrático donde Dios es el rey visible. En el Sinaí Dios le da las leyes a su pueblo. Dios impera como rey constitucional en el pacto mosaico. La ley es la constitución del reino, como cada país tiene su constitución. El tabernáculo es el palacio real donde Dios habita, el lugar santísimo donde está la Shekinah de su presencia. Israel es llamado en Éxodo 19:6 un reino de sacerdotes. El reino queda institucionalizado en Israel. Y luego, lo estamos leyendo, los que están haciendo la lectura, a través de los jueces. El pueblo no reconoce un rey, a Dios como rey, y Dios le manda personas que, digamos, lo representan para librar a su pueblo en medio de su pecado. Y así termina el libro de Jueces. Termina de una manera increíble con este versículo. No había rey en Israel, y después que dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, no había ningún temor del verdadero rey de Dios. Y luego vemos en la monarquía, Dios le dice a Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí como rey. Yo les voy a dar reyes. ¿Y sabe lo que van a pasar con ustedes cuando tengan reyes humanos? Y les dice todo lo que va a pasar. Se le va a robar las hijas más lindas, lo va a poner a su hijo a trabajar, lo va a mandar como militares, van a morir, van a pasar hambre, le va a robar las tierras, le va a robar los animales, le van a tener que pagar. Lo que pasa hoy en día con todos los gobernantes, que aunque no son reyes, son peores que los reyes, ¿no? Así. Y Dios manifiesta una vez más su reinado, dando reyes como David, Salomón, que son tipos del rey perfecto, de Cristo. Ganan victorias, construyen templos, traen paz temporal, pasajera, pero fallan moralmente, apuntan a un rey, y los profetas empiezan a hablar de aquel rey. Uno de los versículos míos preferidos de la Biblia, Isaías 9, que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento y refugio contra el turbión. ¿No? ¿Quién es este? Jesucristo, ¿no? Viene anunciado en medio de los profetas el reino futuro y universal de Jesucristo, un rey justo, un reino de paz, Isaías 11, ¿no? La paz de su dominio no tendrá fin, dice, ¿no? Un trono eterno, Daniel 7:13, un nuevo pacto y un pueblo renovado. Aquí se ve el reino como presente, porque Dios gobierna ahora, y futuro, porque vendrá una manifestación definitiva. Y luego vemos una esperanza intertestamentaria entre Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y el Mateo, el primer libro, este silencio. El pueblo de Israel ya no es más adorador de dioses paganos, sino que se vuelve, como debía ser, un pueblo que adora al Dios único y verdadero, solo que han impuesto un montón de leyes, tradiciones de hombres, han inventado un montón de cosas que no estaban, dejan de apuntar al verdadero rey, a Jesucristo, apuntan a un rey humano que los pueda liberar de los romanos, que los pueda volver a ser una nación grande y brillante, que los libere de los gentiles que son perros. No ven la verdadera liberación que vendrá del rey para salvar a gente de toda lengua, nación, pueblo y tribu. Pero hay entre ellos algunos escogidos que aún esperan la llegada del Mesías, que saben dónde van a ser, cuándo van a ser, qué eventos van a preceder su venida. Encontramos a Ananías, encontramos a Simeón, encontramos a la viejita que hacía como 90 años que esperaba en el templo, no me acuerdo el nombre ahora, Ana, gracias, y estaban ahí esperando. Y muchos de los evangelios dicen así cuando comienza la vida de Jesús terrenal, ¿no? Dios encarnado. El reino de Dios se ha acercado. Marcos 1:15. O el reino de los cielos se ha acercado en otros lugares, ¿no? Lo que están diciendo es, todos los que los profetas han prometido, está comenzando ahora. Entonces, y después vemos la instauración del reino a través de la iglesia, distribuida a toda lengua, pueblo, nación y tribú. Vemos entonces en conclusión que en toda la Biblia hay un solo reinado,
Dios es rey en su creación. Dios se manifiesta como rey a través de las promesas a los patriarcas. Dios sigue reinando a través de una teocracia sobre Israel. Dios reina a través de reyes tipificados como David, Salomón y otros que tipifican a Jesucristo. Dios reina a través de las profecías de los profetas mayores y menores en el cual se anuncia su reino. En los evangelios se inaugura el reinado de Cristo. Se inaugura el reinado de Cristo desde la tierra hacia el cielo, para después venir desde el cielo a la tierra. Hay una canción que dice eso, ¿no? De la cruz a reinar, ¿no? Y habla de este evento, ¿no? La expansión del reino es la iglesia, hoy en día neotestamentaria, la expansión del reino. Y la consumación, lo que vemos aquí hoy. El reino eterno, depositado por el Padre en las manos del Hijo, para que ponga a todos los enemigos sobre sus pies. Y cuando haya puesto a todos sus enemigos sobre sus pies, después él mismo dice que se dará al Padre. Y ahí termina la historia que nosotros conocemos. Es el mismo reino, es el mismo rey, y es la misma historia redentora, única y unívoca. Toda la Biblia tiene que ver con el reinado de Jesucristo. En resumen, el reino es el reinado. La iglesia es la comunidad de los redimidos. El reino es más grande que la iglesia y la iglesia es la manifestación visible del reino en la tierra. El reino transforma todas las áreas de la creación y la iglesia es la embajada oficial del reino. Esto podemos decir. El reino es el dominio del rey, la iglesia es el pueblo que lo representa y anuncia ese dominio. Dice Pedro que nosotros fuimos salvados para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque hoy no lo voy a hablar, pero esto también tiene que ver con la parte espiritual, porque sabemos que está el reino de la luz, de la verdad, el reino de los cielos, como está el reino del abismo, de la oscuridad, de las tinieblas. Esta contraposición también, digamos que esta batalla se centra sobre todo para nosotros en la tierra, pero en los lugares celestes. Pero esta batalla va más allá que esto, ¿no? Muy importante esto, para que comprendan el tema del reinado. Entonces, habiendo dicho esto, que es un tema que se lo dejo para que lo sigan estudiando porque es glorioso y maravilloso, aquí vemos la consumación del reinado de Cristo. La manifestación gloriosa. Cristo siempre fue rey, pero ahora está visible a todos, ha sido manifestado, ya no hay lugar a dudas, ya no puede haber incredulidad, no hay incredulidad. Solo hay expectación tremenda de juicio para los que no creyeron en Él. No puede haber incredulidad aquí. Y en el cielo, los 24 ancianos que estaban sentados, versículo 16, delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias. Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y en el 15 decían las voces del cielo que murmuraban y gritaban, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Esto es interesante. Hoy en día tenemos muchas luchas en la tierra, sobre todo en Ucrania. Gracias que me metieron. Y Rusia, porque están intentando hacer un tratado de paz, y Europa no está de acuerdo, y Trump quiere esto, y el otro quiere esto, y para apropiarse un pedazo de tierra tienen que llevar adelante acuerdos humanos y ver qué te doy, qué me das, y qué me darás, y qué me pagarás, y todo esto. Acá Cristo viene a imponer su reinado. Aquí no hay tratativas, aquí no hay acuerdos de paz. El único acuerdo de paz de Dios con la humanidad fue en la cruz. Esa es la cruz. Ese es el acuerdo de paz. Te arrepientes de tu pecado y crees en el Señor Jesucristo y serás salvado. Si no quieres eso, al infierno para siempre, al lago de fuego, a la ira, porque eso es lo que mereces. Ese es el único tratado de paz. No hay una negociación, no hay una transición lenta, no hay otras posibilidades. Es un decreto celestial irreversible. El reino de Cristo, aquí, en este pasaje, ya es de Cristo ahora en autoridad, ahora en nuestro tiempo, pero será manifestado en este momento en gloria. Por supuesto que Cristo ya reina. Dios se ríe de las naciones, en el Salmo 2. Cristo ya reina, pero el mundo aún no lo ve. En su regreso el mundo lo verá.
será visible, público e innegable. Todo gobierno, sistema, ideología, potencia económica o militar quedará bajo su dominio. Vemos aquí también del texto que Cristo no comparte su gloria. Él no viene a los líderes del mundo o como las películas de extraterrestres que vienen a dominar, que siempre por casualidad terminan en Estados Unidos, ¿no? Hablar con el presidente de Estados Unidos, no sé por qué. Van a hablar ahí, vamos a ver cómo tratamos, qué hacemos. Él no comparte su gloria con nadie. El texto no habla de coaliciones, sino de una soberanía absoluta. Todos los reinos humanos son temporales. Y el de Cristo, fíjense que dice, y Él reinará, versículo 15, por los siglos de los siglos. Amén. Este versículo destruye toda esperanza de los reinos terrenales. Toda Babel moderna, ¿no? Toda Babel que se unan para poder ir contra Cristo. Ningún poder humano puede traer paz duradera, ya lo vimos, lo conocemos muy bien. Justicia perfecta o verdad absoluta. La historia entera, con sus guerras, corrupciones, imperios ascendiendo y descendiendo, cayendo, apunta hacia la necesidad de un rey perfecto. Y si Cristo, como sabemos, está reinando sobre todo y todos, nosotros no podemos vivir nuestras vidas con miedo al futuro. Nosotros estamos ciertos, esperanzados. Todo está avanzando y todo lleva y todo está haciendo progresar el reino de Dios. Es una planadora que nada ni nadie puede detener. Todo lo que sucede es esto. Está apuntando a la manifestación de nuestro Dios, de Jesucristo. Y como decíamos antes, el versículo 16-17 nos hablan de la adoración y reverencia que desata esta manifestación del reinado de Cristo en su iglesia, en el cielo y en sus ángeles. La manifestación del reino no produce especulación, produce adoración. El Todopoderoso. ¿Alguien tiene la versión textual? Aquí. Versículo 17, por favor. Sí. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y reinas. No está ahí que has de venir, porque ya vino aquí. Esa traducción está mal traducida. De hecho, si ustedes miran abajo van a ver que eso fue agregado. Probablemente copiaron lo que decían otros lugares de la Biblia, ¿no? Las traducciones textuales, con la crítica textual, han quitado la última frase. El que eres y que eras y que has de venir, dice por todos lados. Aquí ya vino Cristo. Ya ha venido, ya ha sido manifestado. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. No dice y reinarás, porque siempre ha reinado Cristo. Siempre ha reinado y ha reinado. Solo que ahora vamos a ver cómo esto afectará a las naciones. No es que Dios antes no tenía poder, sino que ahora lo ejercerá sin freno ni oposición, porque Él ahora quiere manifestar toda su justicia, su ira y su gracia. El reino desde este momento se desplegará con una autoridad irresistible e irreversible. Y ante un rey así, nuestra única adoración apropiada, nuestra única respuesta apropiada es la adoración. No sé si alguna vez participaron en un eclipse total de sol. Una vez, cuando era chiquito, nos daban las radiografías. ¿Lo hicieron alguna vez? ¿Pudieron verlo? Todos esperan ese momento cuando el sol queda totalmente opacado, ¿no? Y en ese momento todos como que, ¡wow!, ¿no? Increíble lo que está pasando. Imagínense cuando el sol de justicia aparezca, el lucero de la mañana, Jesucristo. Así dice Pedro, nacerá el sol de justicia en vuestros corazones y en sus alas, este no es Pedro, este es el profeta mayor, traerá salvación. Pedro usa esa figura también para hablar de la venida de Jesucristo. Mientras el cielo adora con rostro en tierra, en este pasaje, muchas veces los cristianos aquí hoy
adoramos con indiferencia. Cuando Cristo se manifieste, dice Pablo, cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él, ¿no? Cuando Cristo se manifiesta, hermanos, ya no habrá una adoración ligera, ya no habrá tibieza, no habrán distracciones. La iglesia glorificada nos muestra cómo debería de ser nuestra adoración hoy. Humilde, porque reconocemos nuestros pecados, profunda, porque reconocemos el Evangelio, y centrada en el Rey, porque Él es a quien debemos adorar. Y tercer punto, versículos 18 y 19. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. A propósito, el amado Cristóbal los últimos 2 viernes nos ha estado hablando de la ira de Dios. Escúchenlo, porque no tiene desperdicio. Está en su WhatsApp, dura 40 minutos más o menos. Muy bueno el estudio. Vamos a seguir próximo viernes. Tu ira ha venido. Se airaron las naciones, fíjense en qué paradójico. Las naciones se airan por la manifestación de nuestro gran Dios y Rey, Jesucristo, su enemigo, su creador, pero enemigo, al que más odian. Y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Se airaron las naciones. La llegada del reino produce 2 reacciones. Adoración en el cielo, y la iglesia está ahí, estamos ahí, y rebeldía en la tierra. Las naciones se enojan, pero Dios responde con juicio. El mundo rechazará a Cristo de su señorío, no de su existencia, aun cuando Él venga y lo verán a establecer su justicia. La ira humana contra Dios es correspondida por la ira justa de Dios. El versículo menciona aquí 3 acciones. La ira de Dios sobre quienes le rechazaron, el juicio de los muertos, porque no solo los que lo rechazaron que van a estar vivos cuando Cristo venga, sino también los que lo rechazaron en toda la historia. Y la recompensa a sus siervos, identificados aquí como profetas santos, temerosos, grandes y pequeños. El reino, lo sabemos, trae recompensas para los fieles. Sabemos que la iglesia de Jesucristo no será juzgada por sus pecados, porque nuestros pecados fueron clavados en la cruz con Jesucristo. Seremos premiados si alcanzamos esa dignidad, según cómo hemos edificado sobre Jesucristo. Esto lo dice Pablo claramente. El que edificó sobre Jesucristo heno, paja o hojarasca va a ser quemado, lo que edificó. Y dice que él mismo será salvo, pero aún como por fuego. Le llaman en la teología los que entran al cielo con olor a humo. Pero los que hallamos, y espero, digo hallamos porque espero que así sea, por gracia de Dios, edificados sobre Cristo, con aquellas obras buenas que Él ha preparado de antes de la fundación del mundo, con oro, plata, todas cosas con las cuales, con el fuego consumidor de Dios, se purifican. Entonces recibiremos recompensas. Pero no serán los otros. Pero recibiremos recompensas, pero no serán recompensas para poner como cuando éramos niños, poníamos los trofeos de fútbol en nuestra camareta, en nuestra Zimmer, en nuestro room, o no sé, algo que ganamos. Mi hijo tiene varias medallas, ¿no? De fútbol. No va a ser así. ¿Saben para qué va a ser las recompensas? Para tirarla a los pies del Cordero. Y yo quiero tener al menos alguna para tirar a los pies del Cordero, por lo que Él ha hecho por mí. Cristo no solo vendrá a juzgar, vendrá también a coronar. El texto subraya que todos los temerosos, grandes o pequeños, serán recompensados, sin importar fama ni otras cosas. Y el reino también nos dice que la manifestación del reino de Jesucristo destruirá a los destructores de la tierra, dice aquí, porque sabemos que el pecado no solo arruinó la raza humana, sino que también dice Pablo en Romanos que la creación
gime. Pobres animales, pobres plantas, pobres animales marítimos, pobre mar. Toda la maldad del hombre repercute sobre ellos largamente. Maltratos, contaminación, todo lo que pasa hoy en día, ¿no? A raíz del pecado del hombre, cómo ha adulterado, o podríamos decir, destruido el ambiente. Todo lo que vemos hoy en día, ¿no? Todas estas catástrofes naturales, en gran parte, muchas de ellas, como consecuencia del pecado del hombre, ¿no? Y Él destruirá a los que destruyen la tierra. Él no tolerará eternamente la injusticia. Y la venida de Cristo en su manifestación final de su reino será como la de un cirujano que extirpa el tumor de la creación. El juicio de Dios sobre los destructores de la tierra es la cirugía que restaurará la creación. Sabemos que Él hará nuevos cielos y nueva tierra, ¿no? Cristo entonces tomará dominio absoluto. Todo reino será suyo. El cielo se postrará en adoración reconociendo su poder eterno. Y Él juzgará a los rebeldes y recompensará a los fieles. Justicia y gracia. Este pasaje no es solo un pasaje de escatología, es también un consuelo para los débiles. Es un pasaje que debería dar coraje a los fieles. Es una advertencia para los rebeldes. Si estás aquí y no has reconocido a Jesús como Señor, Salvador, arrepiéntete y cree en Jesucristo. Proclámalo como Señor y Salvador. Reconócelo como el Rey que vendrá en poder, en justicia. Esto es inarrestable. Por eso tenemos esperanza. Aquí hay esperanza para toda la iglesia. El reino ya viene. El reino está en camino y todo ojo lo verá. Y luego vemos en el versículo 19. El versículo 19. Vemos también, podemos ver las puertas entreabiertas de la eternidad futura, si podríamos llamarla así, aunque la eternidad no tiene futuro. Pero vemos en el versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Hermanos, Dios es un Dios de pactos. Otro modo de estudiar la Biblia es a través de los pactos que Dios hizo. Dios en medio de la historia hizo pactos con pueblo o con personas. Y Él nunca, jamás podría fallar sus pactos. Y cuando aquí vemos el templo entreabierto, podemos decir, para nosotros, el arca de su pacto se ve porque demuestra que Dios siempre ha sido fiel. Él está diciendo a su iglesia, ven, todo lo que prometí, lo cumplí. Yo cumplo todo lo que prometo. Y ahí vemos la fidelidad de Dios expresada en este versículo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. El arca de su pacto. Tenemos historia, tenemos Indiana Jones que está buscando el arca, ¿no? La arca perdida. Tenemos en medio de la historia gente que lo está buscando por el valor que eso tendría económico, money, lo que significaría, ¿no? Algunos piensan que Dios se llevó esa arca para tenerla en el cielo. Es una especulación. Lo que sí sabemos es que aquí Dios está hablando de su fidelidad, de un Dios que cumple todas sus promesas, de un Dios que está en control en medio de la historia y que lleva adelante su plan y que lo llevará adelante hasta el final. Hermanos, confiemos en el Señor, deleitémonos en su palabra, estemos esperanzosos viendo la venida de nuestro Señor, estemos también atentos, estemos atentos. Jesucristo nos dijo que estemos preparados. Y cuando Él habló de los eventos que precederían a su venida, yo al menos creo que la iglesia de Jesucristo debe estar preparada en geopolítica y en astronomía. Ya lo dije la otra vez, más allá de la palabra, por supuesto. Porque Él habló de eventos geopolíticos,
Daniel habla mucho de esto, reinados, y habló de eventos astronómicos que preceden a la venida del Señor Jesucristo. Estemos atentos, que nuestras vidas sean de santidad. A ver, ¿Cristo puede venir ahora? Sí, puede venir ahora. Pero hay eventos que van a suceder justo antes de la venida de Jesucristo, que solo los entendidos podrán comprender, dice Daniel. Tenemos que estar ahí, preparados. Para que, como dice Juan, no aquí en Apocalipsis, sino en una de sus cartas, cuando Él aparezca no nos alejemos de Él avergonzados, cuando Él se manifieste. La manifestación del reino de Jesucristo en gloria es el evento más glorioso y esperanzador para nosotros como cristianos. Y es también el evento que debería de llamar grandemente la atención a aquellos que se rebelan, que se arrepientan, porque Jesucristo vendrá en gloria, en poder, y seguramente no querrás ser alejado de Él y lanzado al lago de fuego, porque aparte te perderás todo el gozo que hay en este Rey.